Bueno, continuando con las clases de los métodos de cero, específicamente en los puentes de corriente alterna, empezamos con el puente de Maxwell modificado. El puente de Maxwell modificado es difícil de manejar. Entonces, hay que llegar a un estado de equilibrio donde deben ajustarse 4 parámetros referidos a R2, LSU2, R3 y R4. Entonces, ese patrón de inductancia regulable que está en esta rama, que es LSU2, RSU2, es muy costoso y también es poco exacto, debido a ese acoplamiento que existe con la bobina patrón que es examinada. Entonces, esa modificación va a consistir en que la inductancia patrón ahora va a tener un valor fijo y no va a ser regulable. Y obviamente vamos a intercalar una resistencia de alambre calibrado, que es lo que nos va a generar el incremento que va a tener R2, y R2 va a ser una resistencia que va a ser variable. También, obviamente, al hacer este incremento, tenemos también que tener presente esa parte de ese cursor que va a estar en la rama donde se encuentra la impedancia que nosotros queremos determinar y que va a generar también un incremento, ya en este caso lo vamos a llamar de Rx o R1. Ok, por lo que nosotros con el mismo cursor que viene de la rama indicadora donde se establece, donde está presente el galvanómetro, vamos a tenerlo como un cursor que va a permitir tener, en función de esa variación de esa resistencia, el incremento que podamos tener en R sub X. Entonces, por esa razón, es un poquito difícil, con esto, perdón, se mejora lo del puente que normalmente se usa. En consecuencia, nosotros cuando establezcamos la relación que va a existir entre las impedancias de cada una de las ramas, cuando se establece la condición de equilibrio, tenemos que tener presente ese incremento que va a tener R sub X y ese incremento que va a tener esa resistencia patrón, por lo que la resistencia R sub X nos va a dar en función de los incrementos que tenga la resistencia patrón y debemos restarle ese incremento que pudo haber tenido la resistencia Rx. Y en el caso, la inductancia L sub X obviamente no se va, de esa manera no se ve afectada, y solamente porque es un valor constante, no está en función de la inductancia patrón y las relaciones que existen entre R4 y R3. Ok, entonces los conceptos de medición de inductancia, antes de seguir hablando, nosotros tenemos que hablar de unos conceptos referidos a lo que es la inductancia mutua. Con el puente de Maxwell se puede determinar las inductancias mutuas de dos bobinas, ¿ok? Podemos medir eso. Entonces, para poder calcular esa inductancia mutua de las dos bobinas, nosotros es necesario efectuar dos mediciones de inductancia en conjunto y tenemos que tener presente que cómo vamos a conectar esas bobinas. Si la vamos a conectar en serie, bueno, obviamente tenemos que haber fijado primero cuáles son los puntos terminales. En este caso hablamos de una bobina 1, una bobina 2, y entonces hablamos que estamos en serie si conectamos estas dos bobinas en serie, y estamos conectados en oposición si las conectamos de esta manera, y nuestros puntos A y C estarán de este lado, y en este momento cuando estamos en serie tenemos uno en un extremo y otro en el extremo, y en este punto los dos puntos van a estar en paralelo, ¿ok? Tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, se van a obtener los resultados para las bobinas anteriores, que serían L sub A y L sub B, de esta manera. Si L sub A va a ser igual a la suma, vamos a tener la suma de L sub 1 más L sub 2 más dos veces ese acoplamiento mutuo que existe, ¿no? Y L sub B, obviamente, vamos a estar en esta posición, que sería la resta. Entonces, restando este valor del valor menor, podemos determinar esta inductancia mutua, que en algunos casos también le dicen acoplamiento mutuo a la M, que sería la diferencia entre esa bobina A y esa bobina que llamamos B. Y obviamente se va a llegar al estado del equilibrio consiguiendo que las relaciones adecuadas con los incrementos respectivos que hay en cada una, tanto de la resistencia R que determinar como la resistencia patrón. Ok, el puente de Maxwell-Duane, que es para medición de inductancias medición de inductancia por comparación con capacidad. Ese se caracteriza porque hemos sustituido ese patrón inductivo por un patrón capacitivo, en paralelo con una resistencia de alto valor. Esta modificación de ese puente de Maxwell va a permitir determinar ese valor de inductancia comparándolo ahora con una impedancia que es capacitiva, y nos permite determinar la constante de tiempo que llamamos tau, que es la relación entre LR y esa constante de tiempo es pequeña. Este puente es independiente de la frecuencia, es decir, que nuestro valor que vamos a determinar no debería depender de la frecuencia.
Entonces, cuando establecemos la relación de las impedancias con la condición de equilibrio, tenemos que haber entonces puesto que obviamente Z1 va a ser igual a Rx más esta reactancia inductiva que sería J omega Lx, Z2 sería R2 y Z3 es el paralelo de la parte de la capacitancia con la resistencia, la reactancia capacitiva con esta resistencia, y Z4 será el valor de R4. Entonces, una vez estableciendo las comparaciones, logramos determinar por la condición de equilibrio que efectivamente Rx no depende de la frecuencia y el SUX tampoco, ¿ok? Los resultados que se obtienen son independientes de la frecuencia, ¿ok? Luego viene el puente de Maxwell de Wien 2, que es para medición de inductancias mutuas. En este puente nosotros vamos a permitir determinar esa inductancia mutua que estábamos hablando al inicio, de las bobinas, de estas dos bobinas que van a estar acopladas, comparándolas obviamente con esa inductancia propia de una de las bobinas. Por esa razón tenemos que tener presente la resistencia y la inductancia de la bobina que está colocada en el lado de la rama, que es el circuito de la parte de medición. Entonces, cuando el valor de inductancia propia de las bobinas, que sería el SUX1 y el SUX2, se difieren, se conectan en la rama del puente de la bobina de inductancia mayor. Hay que estar pendiente de eso. En la rama del puente que está acá, se va a conectar la inductancia mayor. Y para poner ese equilibrio del puente, las dos bobinas deben estar conectadas en oposición. Por lo tanto, nosotros tenemos esta inductancia mutua que llamamos MX. Aquí entra la corriente I y su 1 por esta rama y su 2 por esta. Y tenemos tres resistencias. Las impedancias Z2, Z3 y Z4 van a estar constituidas por tres resistencias regulables. Y entre los puntos A y C se va a intercalar las dos bobinas que van a estar acopladas, el SUX1 y el SUX2, entre las cuales va a haber un coeficiente de inductancia mutuo. Ok, las condiciones de equilibrio vamos a obtener, una vez obtenidas, tengamos el equilibrio, vamos a decir entonces que obviamente como estamos entrando, la corriente y el acoplamiento, depende si estamos en oposición, es negativo. Este negativo que tenemos aquí, la corriente menos J omega M. Y establecemos, eso va a depender si ellas están conectadas en serie o están conectadas en oposición. Entonces establecemos nuestra relación, ¿verdad? Sustituyendo los valores. Y nos queda finalmente las fórmulas del puente, donde vamos a saber que M va a depender del valor que se tenga del X1 y Rx1 va a ser un valor independiente de la inductancia, de la L. ¿Ok? Entonces, el puente de Owen, medición de inductancias. Este puente determina ese valor de inductancia propia LSUX de bobinas de constante de tiempo, o sea que es tau, L sub R de alto valor, que son bobinas con núcleo que tienen núcleo ferromagnético. Entonces, por lo tanto, ese valor de la inductancia va a ser alto. Entonces, las ramas que son Z2 y Z3 van a permanecen constantes y se mide entonces esa inductancia propia que sería de Lx y su resistencia efectiva que es R sub X. En este caso, esta en serie con la bobina va a haber una resistencia de R sub' 1 que se va a conectar, que es regulable. Para poder nosotros controlar ese valor de la resistencia R1, tenemos que tener obviamente esa variación que va a tener de R'1. Entonces quiere decir que en su impedancia vamos a tener que el valor, la resistencia R1, que va a ser R sub X1 más R' de 1 o R sub X, más el valor que tengamos de la reactancia inductiva. Ok, entonces la rama Z2 va a consistir en una resistencia que va a ser fija. La rama Z3 está conectada a un condensador patrón que es fijo y la rama Z4 se va a componer de un condensador que también va a ser fijo y una resistencia variable. ¿Ok? Entonces, de las condiciones de equilibrio, una vez establecidas las igualdades correspondientes, vamos a tener el valor de esa inductancia L sub X y de la resistencia R1. Y por lo tanto, eso nos va a permitir, la resistencia a la bobina se calcula tomando la diferencia de R'1, pero R'1 es una resistencia, como ya dijimos, que va a ser adicional y que es regulable en esa rama. Entonces, el estado de equilibrio se va a obtener cuando nosotros logremos ajustando ese valor de la resistencia R'1 y R4. Ok, el puente de Hyde, que es para medición de inductancias.
Este puente se utiliza, como ya lo dicen, para medición de inductancias propias de esas bobinas con constante de tiempo que tienen un valor elevado. Entonces, las bobinas, o sea, se terminan en la rama Z1, como ya sabemos. Tenemos el caso de la impedancia Z2, que viene determinado por Z2 y Z4 por resistencias R2 y R4 que son variables, y la rama Z3, que es un condensador fijo, patrón, y la resistencia regulable R3. Una vez establecidas las condiciones de equilibrio, tenemos acá nuestras expresiones y vamos a deducir que se deducen dos ecuaciones, ¿ok? Y esas ecuaciones nos da el valor de R sub X, de L sub X, perdón, y el valor de R sub X. Y en este caso, esos valores sí van a depender de la frecuencia, como lo estamos viendo acá, tanto la resistencia, este valor de L sub X y el valor de R sub X. Entonces podemos determinar, teniendo la relación L sobre R, el valor de tau, que es la constante de tiempo, que es igual al 1 sobre la velocidad angular al cuadrado por R3 sobre 3. Y de esas ecuaciones, obviamente el puente, como ya lo vimos, implica que el uso, por eso tenemos acá el uso del frecuencímetro, porque las expresiones van a depender, los valores van a depender de la frecuencia.